Sé perfectamente lo que se siente al estar al otro lado de la pantalla, sintiendo que los días se te escapan entre tus dedos sin un propósito claro, porque yo estuve exactamente donde tú estás ahora. Hace apenas unos años vivía en el que yo llamo el abismo de la mediocridad, el estado mental en el que vive el 99% de la gente, haciendo simplemente lo que hace todo el mundo, siguiendo un guión escrito por otros sin cuestionar ni una sola línea. No me cuidaba a mí mismo, no me priorizaba y mi salud mental y mi salud física eran conceptos abstractos que simplemente ignoraba por una profunda falta de rumbo. Estaba perdido en un sistema que nos quiere dormidos, consumiendo, trabajando y produciendo sin preguntar y sin reflexionar. Pero en medio de esa deriva encontré una balsa de salvación que no esperaba encontrar, y mucho menos dentro del sistema educativo, como lo fue la filosofía. Y no hablo de la filosofía como una disciplina académica polvorienta, enfocada más a la historia de la filosofía y a lo que dijeron aquellos filósofos hace 2000 años en la antigua Grecia, sino que estoy hablando de la filosofía como una herramienta de supervivencia que me obligó a mirarme al espejo y a hacerme esas preguntas incómodas que la industria y la sociedad no quiere que te hagas, acerca del verdadero sentido de la vida, del verdadero propósito de la misma y de por qué yo estaba aquí. Así que a lo largo del vídeo de hoy descubrirás cómo la filosofía logró salvar literalmente mi vida de una vida mediocre, de una vida como el 99% de la gente, como el sistema quiere que vivas, simplemente sin cuestionarte esas preguntas claves que todos nos deberíamos de cuestionar al menos una vez en nuestra vida. Así que quédate hasta el final del vídeo para averiguar cómo esta gran disciplina del conocimiento también te puede ayudar a ti a salvar tu propia vida. Así que empecemos. Como dije en la introducción, la filosofía me salvó sin duda de una vida mediocre, porque me entregó el arma más poderosa que nosotros los humanos podemos poseer como seres pensantes, que es la capacidad para dudar, la capacidad para cuestionarnos las cosas y hacernos preguntas incómodas, preguntas de por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo, por qué en el mundo está pasando esto que está pasando y cuál verdaderamente es el sentido de que nosotros estemos aquí, el sentido de nuestra verdadera existencia. Y no desde un punto de vista social, materialista o lo que para el 99% es el éxito, como lo son el sexo, las drogas, el alcohol, la fiesta, el lujo, el dinero. No todas esas cosas que te vende la sociedad como felicidad, sino lo que es intrínsecamente la felicidad. Y gracias a la filosofía no solo he salvado mi propia vida, sino que gracias a hacerme esas preguntas que el sistema no quiere que te haga, llegué a lo que debería de ser la conclusión ética y lógica más básica, como lo es el veganismo. Y mi camino en esto del veganismo no empezó con simplemente una dieta o simplemente comerme una ensalada o rechazar cualquier tipo de producto de origen animal, sino que empezó con una pregunta que rompió absolutamente todos mis esquemas mentales y me hizo plantearme todo lo que yo creía hasta ese entonces. ¿Por qué digo ser amante de los animales, de todos los animales, cuando en verdad solo amo a uno? Perros, gatos, animales de compañía en general, cuando en verdad me como a todos los demás. Y la filosofía me ayudó a darme cuenta de que esta posición que yo tenía en contra del veganismo no era una posición ni lógica ni ética, ni por supuesto estaba basada en argumentos o premisas válidos, sino que simplemente era una posición defensiva, basada en argumentos falaces que yo usaba para simplemente quedarme en el sitio donde estaba. Porque por supuesto tenía miedo a darme cuenta de que mi estilo de vida era incoherente con mis propios valores morales más básicos. Porque sinceramente cuando descubrí la filosofía me pasó algo muy parecido. Y es que cuando yo por primera vez descubrí lo que era realmente la filosofía, fuera de cualquier tipo de eufemismo o cliché o prejuicio que se tiene acerca de ella, como que no sirve para nada, que son simplemente unos autores que ya dieron todo lo que tenían que dar, pero eso no tiene aplicación lógica en la vida real, de hoy en día, en la vida práctica. Cuando me di cuenta que todo eso era mentira, simplemente tenía dos caminos a elegir. Uno, que era simplemente apartar mi mirada de ahí, hacer como si nada hubiera pasado, hacer como si eso no estuviera allí y simplemente no adentrarme en esa cantidad de preguntas que sin duda me obligarían a cambiar todo mi ser, toda mi ética, todos mis valores y lo que había hecho hasta ahora en mi vida. O podía elegir que sin duda ese es el camino fácil y ese es el camino que
escogen el 99% de las personas, sin duda, o tenía la otra opción, que era el camino de la filosofía, el camino de la verdad, el camino de la ética y de adentrarme verdaderamente y profundamente y siendo completamente honesto, intelectualmente hablando, conmigo mismo y con las demás personas, para de verdad investigar esas preguntas acerca del sentido de la vida, acerca de mi propósito real y verdadero. Y la filosofía realmente me obligó a derribar esos muros mentales y esos prejuicios que yo tenía acerca de la propia disciplina para entender que la verdadera salud no era solo física o era simplemente estar bien, sino que era la ausencia de enfermedad, la ausencia, en este caso, de ignorancia y la presencia de una coherencia moral y mental absoluta entre los valores que yo tenía y las cosas que yo hacía en mi día a día. En ese tiempo yo todavía jugaba a fútbol, estaba en bachillerato y ya conocía a la que es mi actual pareja. De hecho, ya estábamos saliendo. Pero sinceramente tenía muy poco claro a qué me iba a dedicar en el futuro. Porque las pocas opciones que mínimamente me gustaban, sabía que no me iba a alcanzar la nota para poder estudiarlas en la universidad. Y simplemente después de este descubrimiento filosófico tremendo, decidí embarcarme en el viaje de la filosofía y estudiarla en la universidad. Y lo que simplemente descubrí es que ahora, mirando en retrospectiva, todas esas acciones que yo llevé a cabo gracias a la filosofía, gracias a la búsqueda de la coherencia moral absoluta, gracias a la búsqueda, por qué no decirlo, de poco a poco ir perfeccionándome a mí mismo, ir siendo más coherente moralmente, mejor persona, mejor en lo que yo hacía, que era estudiar, jugar a fútbol, mejor como novio, por supuesto. Pues todo ello me llevó a hacer una serie de acciones para desarrollarme a mí mismo que, si bien en su momento no tenía muy claro por qué lo estaba haciendo o si eso de verdad tenía un propósito, si eso de verdad me iba a servir, ahora mirando todo en retrospectiva, todos esos puntos que parecían independientes, ves cómo se unen y ves cómo todo lo que hice en su momento cobra ahora sentido. Porque mucha gente cree que estudiar filosofía o que plantearse estas preguntas es algo inútil, es algo que no sirve para nada y es algo incluso que te aleja del mundo real, que no tiene consecuencias prácticas en lo que es tu vida diaria. Pero a mí me conectó con mi propio cuerpo y con mi propia mente de una manera que jamás imaginé, porque empecé a priorizar no solo mi salud mental, empezando a leer, debido a que yo nunca había leído libros, nunca me había gustado y tenía esa creencia limitante de que a mí no me iba a gustar. Empecé a leer libros de desarrollo personal como No me puedes lastimar de David Goggins, Hábitos Atómicos, La semana laboral de 4 horas y muchos otros más. También, por supuesto, empecé a priorizar mi salud, mi descanso, mi sueño. Empecé también a ser corredor mientras compaginaba con mi carrera como futbolista, entrenando hasta 3 veces por semana con mi equipo de fútbol y corriendo los otros 3 días, jugando también los fines de semana y llegando a un rendimiento físico sin duda muy por encima del promedio. Y no solo eso, sino que me dio el suficiente coraje y el suficiente propósito como para dejar lo que había sido mi identidad durante casi una década, como lo fue jugar a fútbol de manera federada, de manera seria, para embarcarme en mi carrera como árbitro de fútbol. Y pocos meses después también descubrí lo que para mí ha sido el propósito más grande de mi vida hasta ahora. Gracias a la filosofía, gracias a cuestionarme las cosas, al final yo pienso que todas estas preguntas llegan si tú de verdad eres alguien honesto contigo mismo y te planteas este tipo de cosas. Llegué gracias al documental Somos lo que comemos, experimento entre gemelos, que está en Netflix, y les recomiendo que lo vean, al veganismo, que por definición, por si no lo sabían, es la postura ética que rechaza cualquier tipo de uso o explotación animal. Y sin duda, el yo haber tenido esta formación previa en filosofía no solo me acercó y me ayudó a adentrarme en lo que es el veganismo, sino que también me dio la disciplina y la fuerza de voluntad, la fuerza mental necesaria para dejar de vivir en esa contradicción constante que suponía amar a uno y financiar la muerte de otro. Y alinear los valores que en verdad yo siempre había tenido, porque siempre, como dije, me había considerado un amante de los animales desde pequeño, alinear esos valores con ya mis acciones y con la práctica. Por lo que si mi propio testimonio te está haciendo cuestionar esas estructuras de poder y esas preguntas que la filosofía sí o sí te obliga a hacerte, te invito a que te suscribas al canal, porque al final del vídeo te daré una lista de reproducción con muchos más vídeos como este. Así que prosigamos. Y lo más increíble de todo este proceso no es que solo me haya salvado a mí mismo de manera egoísta, que haya mejorado
mi rendimiento físico, mi rendimiento mental, sacando muchísimas mejores notas de las que sacaba antes, invirtiendo muchísimo menos tiempo, lo cual es bastante paradójico porque logré optimizar al máximo cada esfuerzo que yo hacía, tanto corriendo como de manera cognitiva en los estudios, en la carrera, sino que salvé la vida de cientos de animales que yo era directamente el encargado de mandar al matadero y de financiar directamente, sí, con mi dinero, su tortura. Y simplemente descubrí cómo el veganismo no es ni siquiera una doctrina o algo que me hayan impuesto a mí desde fuera, sino que simplemente si tú eres una persona intelectualmente honesta, al saber toda la información que adquirimos nosotros gracias a ese documental, gracias a más vídeos y más documentales que seguimos viendo, fue imposible ocultar y taparnos los ojos ante esa gran injusticia y seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Y básicamente descubrí que después de estar estudiando la ética más profunda de Aristóteles, Sócrates, Platón y todos estos filósofos, yo mismo basaba uno de los hábitos más básicos y más primarios que yo tenía, es decir, la manera en la que consumía, la manera en la que comía, en las falacias más absurdas y más innecesarias, como esto se ha hecho históricamente, como el hombre es omnívoro, como todas esas falacias que seguramente se te estarán ocurriendo a ti al ver este vídeo, como todas esas falacias que me ponen a mí y que yo leo en mis propios comentarios de los vídeos, porque al final es lo que nos han enseñado desde que somos muy pequeños, y es que yo ni siquiera creía verdaderamente todas estas cosas que yo mismo repetía, simplemente no me había dado el chance, la oportunidad de cuestionarlas, y simplemente las repetía porque era lo que repetía y lo que hacía todo el mundo. Y básicamente todo cambia cuando descubres que tu placer personal no vale más que la vida de alguien, de un ser sintiente que quiere vivir tanto como tú y como yo y que sufre igual que tú y que yo. Mi labor como filósofo y como creador de contenido no es solo darte datos, sino ayudarte a derribar esas creencias limitantes que te impiden ser la persona ética que tú ya tienes en tu interior. Porque muchas veces cuando nosotros hacemos activismo por la calle y mostramos la realidad de la industria a las personas, muchas de las personas tienen este perfil. Ellos ya tienen unos valores y una ética que se podría decir vegana. Lo que pasa es que por condicionamiento social y todas estas cosas que nos han enseñado y nos han inyectado por venas desde que somos pequeños, no son veganos, pero no están de acuerdo con todo lo que pasa en la industria y con que se mate y maltrate sistemáticamente a miles de millones de animales cada año. Y sí, por supuesto que sé que es algo que cuesta cambiar y que normalmente la respuesta más común cuando tú escuchas por primera vez hablar del veganismo es el odio, es la rabia contra esa persona que te está diciendo la verdad y es una profunda disonancia cognitiva, que es el efecto psicológico que te produce el tú tener dos creencias que son contradictorias, como lo son que te consideras amante de los animales, pero que financias el maltrato, la explotación y la muerte de muchísimos animales, mientras que solo amas a uno. Cuando tu cerebro se encuentra con esa contradicción lógica, el primer pensamiento, el primer sentimiento que se te viene es de rabia, es de impotencia, y la pagas con la persona que te está transmitiendo el mensaje. Es decir, yo, el vegano, el filósofo o quien quiera que te haya transmitido este mensaje por primera vez. Así que como filósofo y como persona que estuvo algún día en tu lugar, me gustaría ahora brindarte una herramienta, una información, un contenido que sin duda me hubiera encantado a mí tener cuando empecé todo este viaje por la filosofía y por el veganismo, que es esta lista de reproducción entera que te estaré dejando por aquí, en la que tienes un montón de contenido para que pienses y para que cambies a un estilo de vida, a una forma de vivir, a unos hábitos más coherentes con la persona que tú eres y te formes en filosofía, en ética, en argumentación y des con la consecuencia más lógica y más clara de todo esto, el veganismo. Nos vemos allí. Un saludo y hasta la próxima.